Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de La Posada, gastronomía, arte y cultura. Reservaciones a los teléfonos 099-8909-265 y al 09-6141-3246. La Posada, gastronomía, arte y cultura. Crisma Peluquería. Agende su cita al 098-3290-397. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico este día miércoles 1 de septiembre del 2021. Estamos iniciando el 9º mes del presente año. Hoy día saludo cordialmente a la licenciada Luisa Maldonado. Ella es ex concejal y es candidata a la alcaldía de Quito en las elecciones pasadas del 2019. Hoy día vamos a hablar con ella sobre las causas y efectos de la crisis del municipio capitalino. Licenciada Maldonado, mucho gusto, muy amable por aceptar este diálogo. ¿Cómo está usted? ¿Por dónde anda? Perdone. Buenas tardes, Fernando, y a todos y todas quienes nos escuchan a través de este medio. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo su equipo también. Bueno, como ex concejala, ex candidata, ex todo. Bueno, ahora dedicada a la casa. Ya estuve ausentada bastante tiempo, así que dedicada a la casa, también al quehacer comunitario, organizativo, al trabajo. Pues estamos bien pese a los temas de la pandemia, a esta etapa de dolor que hemos tenido que vivir a nivel mundial. Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos agradecidos también con la vida por seguir vivos. Muchas gracias. Muy amable, licenciada Maldonado. Bueno, yo lo voy a tratar de usted, aunque me digan logo cualquiera. ¿Qué le parece esas expresiones? Comencemos por ahí. Pues venida desde donde viene, me parece que es una persona bastante acomplejada. El señor Gangotena no se ubica en este mundo, digo yo. Longo a mucho orgullo, yo me identifico como longa porque longa significa jovial, alegre, joven. Ese es realmente el significado, pero claro, lo han usado de forma despectiva. Entonces creen que nos ofenden de esa manera, pero longa, guapa, inteligente es Luisa Maldonado. Así que traten nomás como longo cualquiera. Muchas gracias. No tenemos ese complejo racista nosotros, ¿verdad? Para nada. Nos identificamos como somos y lo que somos. Bueno, a una política como usted, ¿no sería correcto no preguntarle qué opina de los 100 primeros días de gobierno del señor Guillermo Lasso, que está festejando, parece que están festejando los primeros 100 días? ¿Qué piensa usted respecto a este hecho que es medio común ya en América Latina y en el mundo de evaluar los primeros 100 días de un nuevo gobierno? Bueno, cuando se participa en la política, uno cree que desde ahí puede servirle a la gente, uno cree que desde ahí puede ser un aporte para una transformación significativa, pero siempre en pro de más derechos, en pro de más justicia, en pro de más beneficio para la gente. Pero hay estas ideologías que cada uno de nosotros nos identificamos con una de ellas, sobre todo quienes estamos participando dentro de un movimiento político. Y es así como decimos, somos de izquierda o tenemos una propuesta de izquierda o son de derecha y su ideología es tal. Entonces, claro, ganó en este caso la ideología de la derecha que tiene un planteamiento claro y que es la primacía del capital sobre el ser humano. Entonces, cuando eso está bien claro, se supone que coherentemente con ese programa que ellos han ganado, entonces van a hacer eso, porque en eso creen. De ahí que estos 100 días es evidente que el presidente Lasso y su gobierno vienen a aplicar ese programa.
De ahí que podemos ver recortes al presupuesto de universidades, recorte al sistema educativo, recorte al sistema de salud, sigue subiendo el precio de los combustibles, no hay cumplimiento de ofertas de campaña, como eliminar la Cenecit, como poner el precio del arroz a más de $30, etcétera, etcétera. Entonces, en estos 100 días uno claramente puede ver por dónde va el gobierno. Y yo digo, coherentemente con lo que él representa, coherentemente está haciendo las cosas. ¿Cómo podíamos pensar en tener derechos en otro sentido, derecho a la salud, a la educación, al trabajo, etcétera, cuando estamos votando por lo contrario? Entonces creo que la gente ahora se va a dar cuenta que no es así, que no van a venir más derechos, sino probablemente lo contrario. Entonces yo digo, el gobierno es coherente con el programa que ganó, pero eso no le hará bien al pueblo ecuatoriano. En todo caso, el asunto de la vacunación que se ha manejado, creo que correctamente, tomando en cuenta lo que hizo Lenín Moreno. Cualquier cosa, más allá de Lenín Moreno, es mejor, ¿verdad? Cualquier cosa es mejor que lo que hizo Lenín Moreno. En todo caso, la vacuna creo que está marchando y las encuestas, según dice el señor de Sedatos, tiene sobre el 70%, pero habrá que ver posteriormente cómo van las cosas para ver si el país lo va acreditando, como dicen las encuestas, o lo va un poco impugnando sus acciones. Otro tema que tampoco debo dejar de preguntarla es respecto a lo que pasó el fin de semana en su partido político, en la Asamblea de Compromiso Social o Revolución Ciudadana, donde se eligió a la abogada Aguinaga como presidenta. ¿Cómo ve esa elección? ¿Cómo ve usted el futuro de su movimiento? ¿Hacia dónde apuntan? Por favor, rápidamente. Bueno, para nosotros es un nuevo tiempo para el proyecto político de la Revolución Ciudadana, que en su momento fue muy importante para los y las ecuatorianas por toda la obra que se pudo hacer. Realmente fue una propuesta transformadora. Lamentablemente con el gobierno anterior que traicionó el proyecto y este gobierno hay que ver qué va quedando del proyecto de la Revolución Ciudadana. De ahí que es importante y qué bueno que tenemos ahora ya un partido político propio, porque a partir de la traición del gobierno de Moreno nos quedamos sin movimiento. Ahora ya se logra fusionar Fuerza Compromiso Social, ojalá nos acepten el nombre de Revolución Ciudadana, y efectivamente es una mujer, Marcela Aguinaga, la compañera, quien asume este nuevo tiempo del proyecto político. Pero ahí quiero decir dos cosas. La una es que nosotros esperamos que el movimiento político se convierta en un espacio que trascienda el proceso electoral. Es decir, que no solamente esté ahí para participar electoralmente o elecciones, sino que sea capaz de ir mucho más allá, de fortalecerse como un partido político realmente. Bueno, hay tendencias al interior, estamos los de izquierda, están los de centro, quienes se llaman progresistas, que seamos capaces de presentarle al país una propuesta adecuada, una propuesta pegada a la realidad y a las necesidades y una propuesta que nos permita seguir alcanzando el buen vivir. Ponemos nuestras esperanzas en la compañera Marcela Aguinaga, una compañera que se ha destacado como asambleísta, como ministra. Tenemos mucha fe de que las cosas mejoren al interior del movimiento también, que se profundice el proceso democrático y que se entienda lo que es la construcción del poder popular, que no es otra cosa que profundizar en los procesos de participación ciudadana para que la misma gente sea capaz de resolver sus problemas de la mano con los gobiernos locales, de la mano del gobierno nacional, fortaleciendo fundamentalmente a la organización social. Muy bien. Una última pregunta para luego entrar ya al tema central, que es el asunto del municipio de Quito. ¿Cuál va a ser el comportamiento de su movimiento ya con el gobierno directamente de oposición? Y usted decía que es un nuevo momento que sin desconocer a Rafael Correa se vaya superando ese liderazgo. Bueno, el compañero Rafael es quien nos tiene unidos, su liderazgo es indiscutible. Bien se dice que personas como él aparecerán cada 100 años, porque realmente fue extraordinario lo que el compañero hizo por este pueblo, todo lo que dio, todo lo que trabajó, y él va a ser nuestro líder histórico y permanente.
su orientación es importante, su legado es importante. Pero sin duda hoy tenemos un nuevo tiempo y el pero no es que vamos a estar sin él, vamos a estar con él. Ojalá los problemas legales se resuelvan porque él tiene todo el derecho de vivir y movilizarse donde él quiera. Tiene todo el derecho de seguir amando a su patria y aportando a su patria, y para nosotros es fundamental por el liderazgo que él tiene. Ya frente al gobierno, sin duda, la bancada de la Asamblea Nacional, los gobiernos locales donde tenemos participación, pero sobre todo la organización social necesariamente tiene que tener claridad en la agenda social, en la agenda política y económica para hacerle una oposición democrática, pero también ser capaces de hacer propuesta, porque la oposición por la oposición no construye. Entonces, más allá de que sea una ideología contraria a la nuestra, creo que de forma responsable y para que todos podamos vivir con dignidad, también tenemos que ser capaces de hacer propuesta para, a partir de eso, insistirle al gobierno. Yo soy enemiga de resistir, a mí no me gusta resistir nada, a mí me gusta persistirle al gobierno que él ganó y que es presidente de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y no de un solo grupo, que los banqueros, como se les llama, los grandes empresarios están bien y son parte de este país, pero la mayoría del pueblo es quien más necesita la atención y se merece igual oportunidades como los demás, y eso habrá que recordarle todos los días al presidente Lasso. Muy bien, dejamos ahí los 100 días de gobierno, dejamos ahí a la Revolución Ciudadana con la abogada Aguiñaga, Marcela Aguiñaga, que dirigirá los destinos de ese movimiento político. Vayamos al municipio de Quito, que es el tema central. Usted fue concejala, fue candidata a alcaldesa, que por poquito no llegó, sí, quedó en segundo lugar. Son 90 días del forcejeo por el sillón del despacho del municipio de Quito. Pero esta crisis viene más atrás, no es a raíz de los 90 días, viene mucho más atrás. Por eso yo planteaba como causas y efectos de la crisis del municipio de Quito. A su criterio, ¿cuándo y por qué comenzó la crisis en el municipio de Quito? Tomando en cuenta lo que digo, que no comenzó necesariamente hace 90 días, ni tampoco propiamente con el alcalde Yunda, sino yo creo que este problema es estructural de representación, de liderazgo y de modelo de ciudad. ¿Qué piensa usted? Efectivamente, coincido totalmente con usted. Yo creo que Quito carece de liderazgo desde hace rato. Es decir, pese a que el alcalde Barrera ganó las elecciones, pero el liderazgo fue muy cuestionado. Tanto es así que no tuvo posibilidades de reelección. El alcalde Rodas fue nefasto y ahora el alcalde Yunda tiene problemas de todo tipo. Entonces, sí hay una ausencia de liderazgo, sí hay una ausencia de representatividad. A eso se suma también la ausencia de una visión de ciudad. Y la visión de ciudad no solamente obedece a que una persona o un líder diga yo quiero así esta ciudad, sino que sea capaz sobre todo de estar conectado con la realidad y la necesidad de la gente y que ese sueño se vaya construyendo de manera conjunta, se involucre a la gente y luego la gente mismo sea parte de la solución. Eso no existe, eso no ha habido hace rato. Y en cuanto a la planificación hay, pero ha habido incapacidad de gobernar, porque sobre todo las dos últimas administraciones, la del alcalde Rodas y ahora del alcalde Yunda, se han visto en una imposibilidad de gobernar, lo cual les ha llevado prácticamente a repartir el municipio. Y cuando usted reparte administraciones zonales, secretarías, empresas, etcétera, es muy difícil que un plan, un programa, un proyecto que usted tenga pueda hacerse realidad. Entonces estamos atravesando por difíciles momentos, pero es como usted dice, el problema no es de ahora, el problema es estructural, viene de años atrás, pero también aquí hay claras apetencias políticas, muy claras apetencias políticas y también apetencias económicas. Por eso, la siguiente pregunta justamente era eso, más allá de liderazgo, más allá de incapacidades incluso, ¿verdad? ¿Qué intereses económicos, qué intereses políticos, incluso yo diría intereses hasta culturales, ¿sí? Que existe este momento que están en disputa, sin desconocer los problemas de corrupción, los problemas de ese tipo que no podemos desconocer y que deben ser investigados por la justicia. ¿Qué intereses están de por medio que usted pueda transparentar? Bueno, primero, los intereses de grupos grandes aquí en la ciudad son evidentes.
Ahí tenemos a los grupos inmobiliarios que inclusive ahora se han puesto en una disputa impresentable, unos grupos con otros que se están confrontando. Los segundos son las cámaras de producción, igualmente, que tienen agendas que le presentan a la ciudad. Eso está bien, esas agendas están bien, nadie les discute, pero no puede dejarse de lado otras agendas. La de la economía solidaria, la del comerciante ambulante, que son ahora por cientos de miles, la necesidad de la vivienda, el enfoque ambiental, etcétera. Es decir, hay un sinnúmero de agendas que justamente hay que sumar para decir Quito tiene una sola agenda. Pero estos grupos, por supuesto, han dejado hace rato de pensar en servirle a la ciudad y más bien están pensando cómo el municipio les sirve para sus negocios. Y eso es gravísimo, pues. Eso es muy, muy grave. Quieren todas las condiciones a su favor y solo a su favor. Entonces, claro, hablando del metro, ahí está el sistema de recaudo, por ejemplo, que se estarán disputando. Hablando de la necesidad de nuevamente hacer residencia, todo el eje por donde pasa el metro, ahí están las inmobiliarias. Entonces, todas esas cosas están por detrás de estas agendas y se topan con algunos políticos, hombres y mujeres del Consejo Metropolitano, en cambio que han tenido unas ansias enormes de llegar a ser vicealcaldes, alcaldes, sin haber ganado para eso. Y claro, entonces se suma esta apetencia económica con esta apetencia política y le remueven al alcalde por casi nada. Es decir, confunden además a la población diciendo que es corrupto, que esto y lo otro, cuando eso le corresponde al sistema de justicia esclarecer. Pero la remoción tiene unas causas que son desproporcionadas, que no tienen sentido. Por mucho más nosotros no le removimos al alcalde Rodas, justamente por precautelar el sistema democrático, que es una garantía, ¿no? Para que los pueblos puedan avanzar. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Estas son las verdaderas razones de la remoción. Muy bien, estamos conversando con la licenciada Luisa Maldonado, es concejala y es candidata a la alcaldía de Quito. En todo caso, ahora, ¿cómo definir los quiteños de bien y los quiteños del mal? ¿Sí? Cuando debemos buscar es una única ciudad, obviamente con diferentes miradas, con diferentes colores, con diferentes sabores, para que se haga un modelo de ciudad y se construya una ciudad, no desde la élite, sino desde todos los 3 millones de quiteños y no quiteños que vivimos aquí. ¿Cómo debe actuarse? ¿Qué debe hacerse para un modelo de ciudad con una visión diversa, con una visión de inclusión, Luisa? Efectivamente, usted decía que otra de las causales es la discriminación, pues eso se siente mucho. El alcalde Yunda, como es de orígenes sencillos, no de abolengo, entonces les estorba, les molesta, les hace insoportable. No así el señor Rodas, que todo él es, qué sé yo, no blanco, alto, una serie de cosas y de buen apellido, entre comillas, pero que era una persona que inclusive iba ebria a las sesiones de consejo. A él sí le cuidaron, los medios de comunicación tradicional no decían ni media cosa, pero claro, al alcalde Yunda le han tratado de forma despectiva, le han tratado muy mal, inclusive un concejal con una actitud atrevida en contra de toda. Es que es impresentable lo que este señor le hizo cuando no solo que le lanza el agua, sino que le violenta al primer personero de la ciudad. Es muy grave, eso es bárbaro. ¿Qué estamos viviendo? Una intolerancia absoluta, porque cuando uno no está de acuerdo, pues argumenta, dice, manifiesta, pero respeta a las personas y respeta el proceso democrático. Ahora, hay que reconocer, porque usted me dice, ¿qué hacemos? Primero, reconocernos entre todos y reconocer de que Quito es la capital de la ciudad, por lo tanto es diversa, llena de migrantes internos y externos, y por ello también es una ciudad rica en cultura, es una ciudad multicultural, ¿no? No son varias ciudades, no es el sur una ciudad, los valles otra ciudad, no. Es una sola ciudad con diferentes identidades, con diferentes realidades y necesidades, pero es una sola ciudad, definitivamente. Una más desarrollada que otra, porque obviamente en algunos sectores hay deuda histórica de atención, otras han tenido mayor atención, pero no puede dejar de ser justa, solidaria. No en vano, Quito es Quito libertario, Quito luz de América. No ha habido aquí la brecha tan profunda como se ve en otras ciudades, ¿no? Entonces hay que partir de reconocernos, de aceptarnos, de incluirnos,
De ahí que la agenda de los empresarios, de la élite de Quito, tiene que también estar integrada a la agenda del comerciante autónomo, de la economía solidaria, de la gente sin techo, de los barrios en proceso de regularización, de las personas que trabajan en los mercados, etcétera, etcétera, porque todo eso somos. Luisa, volviendo al interior del Consejo Municipal, ¿a quién representa el señor Yunda y a quién representa el doctor Guarderas, el concejal Morales y la mayoría del Consejo? ¿A quiénes representan? Porque yo no sé si los quiteños y la gente que vive 3 millones en Quito se sienten representados por uno o por otro. Lo que usted dice es bien clave, ¿no? Y recuerde que comenzamos por ahí la entrevista, hablando de Quito. Cuando usted dice carecemos de representatividad, yo la verdad digo, difícilmente decir que se represente, difícilmente. Si bien es cierto, el alcalde Yunda tiene un origen humilde, sin embargo, ¿a quién representa? ¿A quién representa? Otra cosa es que haya una identidad popular y que la gente se identifique con él porque él es una persona que ha procedido del pueblo, pero no es que vive como el pueblo vive ni siente la necesidad que ahora tiene el pueblo, ¿no? Ahí hay una identidad muy clara. Inclusive ha habido una solidaridad enorme con el alcalde Yunda, ¿no? Al sentir la discriminación, porque sí, también se debe reconocer, es una persona accesible, sencilla, no tiene ahí un montón de guardaespaldas ni ninguna parafernalia junto a él. Me hubiese encantado que el alcalde Yunda llegue con el 40% para decir, bueno, hay una representación mucho más fuerte, pero eso no le quita, ganó elecciones y se acabó. Lo lamentable es que llega con un movimiento prestado, sin una base social sólida y sin un proyecto político que claramente diga hacia dónde va la ciudad. Entonces, y luego con un señor Guarderas que miente, diciendo que representa al sur cuando ni siquiera ha vivido ahí. Entonces, desde el inicio mismo se parte de algunos vacíos y de algunas mentiras. Entonces, lamentablemente, la mayoría del consejo no representa a nada. En nuestro caso, 9 concejales que sí representan a un proyecto político, pero que 4 de ellos ya salieron, ¿no?, de la orientación de la Revolución Ciudadana porque hicieron todo lo contrario a lo que dijo el partido. Y me enteré inclusive que el día de hoy la concejala Vaca se había declarado independiente. Muy bien, esto de ser independiente también es una palabra medio que hay que hilarle muy fino, ¿no? Hay que hilarle muy fino. Pero se quede Guarderas o Yunda como alcalde, el doctor Yunda, que la Corte Constitucional lo ratifique como alcalde, o el doctor Guarderas, ¿en qué va a cambiar? Porque tenemos 1 año y pico nomás de gestión, porque ya vienen las elecciones. Sería un periodo, en todo caso, de transición, pero que no van a afrontar los problemas y peor recuperar el tiempo perdido, Luisa. Así es. Primero, debe quedarse el alcalde Yunda porque la remoción no tiene los argumentos suficientes, no justifica, lo cual no justifico que esté siendo una administración débil. Inclusive anteriormente fue una administración un poco más cuestionada. Lo positivo que hubo fue la reacción importante en el tema de pandemia. Ahora el alcalde Yunda veo que está haciendo mayores esfuerzos por estar en el territorio, por cubrir ciertas necesidades, por resolver los problemas. Claro, qué bueno, porque después de lo que le ha pasado creo que se dio cuenta de que era necesario concentrarse y enfocarse en la necesidad de la ciudad, peor en época de pandemia, de crisis, en fin. Entonces, él legalmente y legítimamente debe terminar el periodo. Ahora, si en medio de eso llega una sentencia judicial diciendo que el señor robó o lo que fuera, ahí sí, ya así falte un día, tiene que irse porque tiene que irse, pero de lo contrario, debería el Consejo Metropolitano juntarse alrededor de una agenda de 5 puntos y salir adelante. Porque efectivamente, como usted dice, el señor Guarderas no va a cambiar nada y es además ilegítimo que él asuma la alcaldía. En todo caso, y eso de las voces que se vayan todos, ¿qué le parece? Eso me parece genial porque le cuento que si se van todos, yo asumo la alcaldía. Porque usted quedó segunda. Así es. Bueno, entonces que no se vayan todos, han de decir. Bueno, solo por eso les han de dejar en paz.
Para terminar, mientras este forcejeo, que no es solamente porque es forcejeo Yunda Guarderas, es un forcejeo mayor, hay que entenderlo contextualmente el asunto. ¿Qué pasa con la ciudad así brevemente, Luisa? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los efectos administrativos, los efectos en que vivimos los que estamos aquí en Quito? Así es, aquí hay un forcejeo muy fuerte, ¿no? Hay intereses económicos muy fuertes por detrás, hay intereses políticos, ahí hay unas ganas enormes de repartir empleo. Ahí lo que decía es que el Consejo debe dejar que, por último, la Corte Constitucional sea quien resuelva y ponerse a trabajar. Hay que seguir resolviendo los problemas del sistema de movilidad, el metro mismo tiene ahí cosas internas que terminar, como es el sistema de recaudo, ponerlo en marcha, aprobarlo del uso del suelo, pero también ir hacia los barrios, ver lo que está pasando ahí, los procesos de regularización, la obra pequeña, el acceso al transporte, los presupuestos participativos. Es decir, hay mucho que hacer, pero sobre todo la gente ahora necesita 3 cosas: terminar de vacunarse, poder tener trabajo porque es desesperante, y lo tercero es acceder a los servicios que nos permite pues agilitar la vida cotidiana de la gente, ¿no? Y ojalá también que se interpusiera, el Consejo debería estar pensando en eso, hablar con el gobierno nacional para rebajar los intereses de las deudas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más bien hacer un llamado al Consejo Metropolitano, hacer un llamado para que trabajen, para que se dediquen a estas cosas, y a la ciudadanía también para que se organice y exija que el Consejo se ponga a trabajar. Muy bien. Nos ha quedado corto el tiempo porque hay muchos temas para poder conversar. Esta ha sido la comparecencia de la licenciada Luisa Maldonado, es concejala y es candidata a la alcaldía de Quito. Hemos hablado sobre la situación de Quito, sobre los 100 días del presidente Lazo y sobre otros temas. Le agradezco infinitamente la deferencia a nuestro programa, Luisa, muy amable, buenas noches. Muchas gracias, Fernando, gracias a todos y a todas. Un gran abrazo y que bueno, pues pese a las dificultades que tenemos, que tengamos mejores días para la ciudad y para el país. Muchas gracias. Muy amable. Esta ha sido la comparecencia de la licenciada Luisa Maldonado, es concejala y es candidata a la alcaldía de Quito en Pensamiento Crítico de GAFA TV. Hoy día que estamos iniciando el 9º mes del año, 1 de septiembre del 2021. Señoras y señores, hasta la próxima. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.